Señoras y señores, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, tiene el agrado de saludarles en esta tarde a un nuevo jueves científico, donde se abordará el tema fenómenos La meteorológicos grabación ha invernales, comenzado. friaje, heladas y nevadas, a cargo del ingeniero Nelson Quispe Gutiérrez, a quien invitamos a subir al atrio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día vamos a tener un tema prácticamente invernal, bastante interesante, y algo que se ha preparado, tiene algunas partes un poco técnicas y las otras son en gráficos así bastante, digamos, generales como para poder entender qué es lo que ocurre en estos últimos prácticamente casi 2 meses. Vamos a ver unas situaciones que suelen presentarse en el invierno, como son las heladas, las nevadas y los friajes. Vamos a empezar con unas gráficas que son didácticas. Como podemos ver acá, hay dos situaciones. Aquí ya tenemos a dos observadores agarrando unos bloques de hielo, es prácticamente en las zonas de un río de Puno, donde las temperaturas suelen bajar fuertemente. Típicamente estos llegan a 15 a 18 grados bajo cero, es algo usual en esta zona. El récord histórico que tenemos en la parte sur de Puno es de 27 grados bajo cero, es el récord que se ha tenido históricamente. En este caso hay algunos bloques de hielo que están en la superficie del agua de este río, que tiene digamos, un ancho aproximadamente de 3 a 2 centímetros, es bastante fuerte. Y aquí es un típico evento en alguna superficie donde vemos algunas escarchas, ¿no? Entonces a este fenómeno lo conocemos como heladas, ¿no? Cuando tenemos descensos bruscos de temperaturas, especialmente en la zona altoandina. Otra situación es cuando vemos un manto de nieve, ¿no? Esta es una foto típica de la zona del volcán El Misti. Esto es producido por las precipitaciones sólidas, como son las nevadas. Y algunas situaciones como es lo que ahora viene pasando en la zona altoandina, de las nevadas, que en algunos casos llegan a registrarse alturas hasta de medio metro, inclusive el año, por ejemplo, el 2002, hemos tenido alturas que han llegado hasta 1 metro de altura, ¿no? Casos muy especiales, el 2002 y el 2004 son situaciones bastante fuertes. Ahora tenemos precipitaciones sólidas que están llegando entre 5 a 8 centímetros de altura. Es muy posible que en el transcurso de estas próximas 24 horas continúen todavía las nevadas en las zonas altas, donde podríamos estar llegando en algunos casos hasta 15 centímetros, ¿no? Obviamente que comparado con estos años del 2002-2004 son bastante menores. Otro evento típico que ocurre, especialmente esto ocurre en la Amazonía, son conocidos como los friajes. Los friajes también son descensos bruscos de temperaturas que se da específicamente en la zona amazónica. Debido a la incursión de un aire de masa subatlántica, diríamos que llega hasta la Amazonía, en algunos casos extremos han llegado hasta la zona norte, es decir, hasta la Colombia, Venezuela. Son casos muy excepcionales, por ejemplo, el año 75, que llegó a registrarse temperatura en Puerto Maldonado de 4.5 grados Celsius. Es el registro histórico, es el evento más intenso que se presentó en esta zona del continente, ¿no? Entonces definamos la helada, que es una helada. La helada es prácticamente la temperatura que iguales o menores a los 0 grados Celsius. Obviamente, de acuerdo a lo que uno puede observar, se clasifican por heladas blancas o heladas negras, ¿no? Esto va a depender mucho de la situación de humedad que hay en la atmósfera. Cuando se presentan atmósferas bastante secas, esto daña prácticamente a los cultivos, se ve una situación bastante oscura, por eso es tomada como heladas negras, y las heladas blancas cuando hay presencia de humedad y vemos en la superficie escarcha o formaciones de hielo, ¿no? Por ello lo llaman heladas blancas. Usualmente en los Andes estas temperaturas de 0 grados suelen presentarse a partir de los 3.000 metros a mayores, ¿no? A mayores altitudes. Y hay que tener en cuenta que nosotros mientras vamos subiendo los Andes, por ejemplo, las temperaturas van disminuyendo, es decir, la temperatura disminuye con la altura y en promedio tenemos entre 0.6 a 0.9 grados por cada 100 metros de altura. Esto va a depender de acuerdo a la situación de humedad que hay en el ambiente, este descenso. Este es un mapa que
de un estudio que se ha realizado en Oceanami, donde muestra la frecuencia de heladas, las mayores cantidades de heladas que se presentan entre 180 a 270 días, por ejemplo, en esta zona o en la zona sur. Hay situaciones inclusive donde pueden presentarse heladas todo el año. Es decir, que esta zona, las temperaturas más bajas suelen llegar a los 0 grados o debajo de los 0 grados Celsius, ¿no? Es su clima de esta zona, especialmente entre las zonas de Tacna, Moquegua y Arequipa y Puno, es la zona más fría que se presenta en el territorio peruano. Y la menor cantidad de frecuencia se da en la parte norte, ¿no? Hay situaciones donde también se han registrado heladas en las zonas de Piura, Cajamarca, donde las temperaturas en algunas oportunidades han llegado a los 0 grados Celsius. Por su origen, como ya hemos hablado, de las heladas pueden ser heladas de tipo radiativo o también se le conoce como una helada por irradiación, es decir, por pérdida de energía cuando las situaciones de los cielos son bastante despejados, o si no también por transporte de aire muy frío de un lugar hacia otro lugar que es prácticamente transportada por el viento. Estos son las heladas que son llamadas heladas por advección, es decir, por transporte de aire frío hacia otras zonas, ¿no? Como ya hemos hablado de las heladas por el aspecto visual, son las heladas negras, obviamente por ausencia de humedad, y las heladas blancas cuando las temperaturas disminuyen, pero al tener humedad tenemos formaciones de escarcha o formaciones de hielo en la superficie, ¿no? La helada negra son las más, diríamos, las más dañinas en las zonas donde pueden rápidamente tener efecto muy violento en los cultivos, ¿no? Esto es un mecanismo físico de algo bastante sencillo como para entender el transporte de mecanismo de formación de heladas, por ejemplo, el transporte de aire frío. Tenemos un corte transversal a la cordillera cuando el cielo está prácticamente despejado y se transporta una masa de aire muy fría y seca y llega hasta esta zona, prácticamente las temperaturas comienzan a descender, ¿no? Porque hay un transporte de situaciones más secas, más frías a la zona, ¿no? Y rápidamente se pierde más energía y comienza a descender. El enfriamiento radiativo o irradiación, también que se le conoce, totalmente despejado, un cielo con ausencia de humedad, prácticamente un cielo estrellado que en la zona altoandina lo saben muy bien en estas situaciones, y esto también hace que se pierda mucha energía y las temperaturas desciendan en el transcurso de la noche, ¿no? Hacia la madrugada. Esta disminución usualmente, como vuelvo a repetir, suele presentarse usualmente a partir de los 3.000 metros hacia mayor altitud, donde las temperaturas llegan a estos valores de 0 grados. Entonces, este es un mecanismo que hemos mostrado, un mecanismo algo sencillo como para poder entenderlo, pero ¿qué es lo que hace el pronosticador, por ejemplo? ¿Cómo es que él puede saber que va a ocurrir todas estas situaciones? Utiliza diferentes herramientas, como sabemos, tenemos herramientas de los modelos numéricos, y en este caso utiliza bastante lo que es la información real, es decir, la información de las imágenes de satélites. Las imágenes de satélites tienen diferentes tipos de canales que van reconociendo diferentes tipos de situaciones atmosféricas. Una de ellas es ver el vapor de agua, es decir, qué tanta humedad tiene la atmósfera. Si tenemos una escasa humedad, entonces tenemos situaciones con posibilidades de tener mayor enfriamiento, es decir, a la sequedad, ¿no? Entonces tenemos ahí pensamiento y se pone a pensar en toda la situación atmosférica que puede esperar. Acá tenemos, por ejemplo, en alta atmósfera se pone a ver cuáles son esas configuraciones de la atmósfera que van a propiciar esta sequedad o incremento de humedad. Entonces, lo que observa el pronosticador o el meteorólogo en este caso es ver Perú, lo que nos interesa, y más allá, a lo lejos, a cientos de kilómetros, observa situaciones de circulaciones atmosféricas. Usualmente observamos esta región, la zona central y la zona oeste del Pacífico, donde hay circulaciones que van mostrando formaciones digamos, de patrones de circulación que propician este tipo de enfriamiento. Esto, por ejemplo, es una circulación anticiclónica donde proporciona una onda, una circulación llamada también vaguada, donde su núcleo es bastante frío, y cómo ésta se transporta en el tiempo para llegar hacia la zona del territorio, es decir, para la zona continental. Una vez detectada esta circulación, esperamos algunos días y ya sabemos que esta zona se va a enfriar, es decir, las partes más altas.
Encontramos esta circulación, es un patrón muy característico y vemos cómo que paulatinamente esto va avanzando. Va avanzando, avanzando y llega hacia el continente. Y esta comienza a generar por este núcleo, como es muy frío, genera subsidencia, aplastamiento, cielo más despejado, desaloja la poca humedad que hay, ingresa aire muy seco y por supuesto las temperaturas comienzan a disminuir en la zona altoandina. Es decir, las temperaturas caen drásticamente. Bien sería entonces el nacimiento en la zona oeste del Pacífico y observar cómo llega esta circulación. Este es un modelo conceptual bastante sencillo, cómo es la circulación. Sin embargo, nosotros debemos verlo en lo real, qué es lo que está pasando con las imágenes de satélite. Este es un ejemplo de una situación observada con el GOES-13. Como bien sabemos, ahora tenemos el GOES-16, pero esta situación, este ejemplo es del GOES-13. Veamos acá. Vemos Perú, la zona central-sur prácticamente bastante húmeda. Sin embargo, hacia la zona centro-oeste tenemos unas condiciones bastante secas, totalmente secas. Humedad están inclusive menor a 10% de la humedad relativa, muy seca. Y hay una circulación que ya lo hemos mostrado que está desplazándose hacia el continente. Esta es el 2015, el 3 de julio, y vamos a ver pasado 24 horas cómo va avanzando esta circulación. Avanza y paulatinamente va llegando hacia la zona continental y la poca humedad que había en esta zona lo va a estar desalojando. ¿Y qué ingresa? La zona más seca, ¿no? Vean ahí cómo va llegando y ya está desalojando todo. Tenemos el 6 de julio, ya prácticamente ha desalojado esta zona continental, es decir, el territorio peruano. Como tenemos situaciones secas, de atmósfera bastante seca, las temperaturas comienzan a descender. Entonces ya llega la parte más seca, entonces el descenso es más violento. Temperaturas que pueden llegar, como ya hemos visto, 10 a 15 o 20 grados bajo cero. Ejemplo, luego de haber llegado esta masa fría, seca, vemos aquí el análisis que se realizó para ese evento el día 6 de julio, las zonas donde las temperaturas, el registro de temperaturas llegó hasta 14 grados bajo cero o un poco más en la zona sur, inclusive hasta la parte, digamos, de la zona central y norte se nota un descenso bastante significativo, llegando hasta los 0 grados Celsius, es decir, heladas en estas zonas, ¿no? Esto es el resultado prácticamente de esa invasión de aire muy seco desde la zona del Pacífico. Se ha tenido un análisis de la zona norte hasta la zona sur, haciendo digamos, las caídas de temperaturas que se han registrado de un día hacia otro en las últimas 24 horas, desde el 6 y el 5 de julio. Vemos de la zona norte no ha habido un incremento de temperatura, pero si vamos un poco hacia la centro-norte ya se han presentado caídas significativas. Inclusive tenemos caídas de 24 horas de hasta 10 a 11 grados de temperatura en caídas de un día hacia otro, es decir, en el transcurso de la noche. Esas caídas significativas son muy importantes porque esto afecta a diferentes situaciones, puede ser a la salud o algunas situaciones que podemos tener en la región. Ejemplo, si hemos tenido su temperatura mínima ha sido de 5 grados bajo cero, donde es típicamente normal, y cae 10 grados, imagínense, el registro va a ser de 15 grados bajo cero. En otras situaciones podrían ser mucho mayores, ¿no? Es más o menos la situación del comportamiento de las heladas y de dónde proviene, es lo más importante, para poder saber que en los próximos días cómo podría ser el efecto de esas caídas, ¿no? Para ello, recomendaría que puedan visitar la biblioteca del CENAMI. Tenemos el trabajo de Atlas de heladas del Perú, donde hay una información muy importante de todo el comportamiento de heladas, frecuencia de heladas y las temperaturas, cuáles son esos registros. Este trabajo es como recomendación para que puedan tener mayor información al respecto de las temperaturas más bajas, ¿no? Otra situación de eventos meteorológicos invernales son los friajes. Como ya habíamos hablado inicialmente, los friajes son descensos bruscos de temperaturas que suelen presentarse en la Amazonía. En el caso de la temperatura más baja que se presentó en Puerto Maldonado, donde es en la parte sur del Perú, y nuestra referencia ha sido de 4.5 el año 1975, es el registro más bajo. Otras situaciones de temperaturas más bajas ha sido el año 88, llegando aproximadamente 7 grados, y el año 2000
alrededor de los 8 grados, son los registros más bajos que se han tenido. Ahora, ¿qué es un friaje? Un friaje es una palabra estrictamente peruana, friaje. Sin embargo, esto viene del vocablo friagen, que es una palabra portugués, frío o enfriamiento, y nosotros como buenos peruanos siempre vamos peruanizando ciertas palabras, ¿no? Friaje prácticamente no lo vamos a encontrar en el diccionario, pero cuando escuchamos hablar de friaje vamos a entender como el enfriamiento que se presenta estrictamente en la Amazonía. Ahora, este fenómeno viene acompañado con otros fenómenos. Entonces, su definición va a ser el descenso brusco de temperatura en la región amazónica, especialmente durante el verano, especialmente. Algunas situaciones se han visto que sí se presentan en el verano. Obviamente son mucho menores, pero sí se pueden presentar en el verano, como el año 96, donde la temperatura descendió hasta los 13 grados en la zona de Madre de Dios, bastante significativo en pleno verano. Estos eventos están asociados a otros eventos. Cuando tenemos la invasión de esa masa de aire frío, ocurren tres etapas muy importantes. La ocurrencia de lluvias acompañadas de descargas eléctricas, estas tormentas, y la intensificación de los vientos en la zona amazónica. Luego de esto viene la zona, diríamos, más calmada. Es cuando las temperaturas descienden notablemente en horas de la madrugada, las primeras horas de la mañana, que podrían darse hasta 12 grados de caída, hasta mucho más, en solamente cuestión de horas. Y luego, pasado esta masa seca, donde ya se presenta en la zona, en la localidad, después de ello viene condiciones bastante, digamos, húmedas, en baja atmósfera, es decir, en la superficie, donde se presentan neblinas o nieblas, inclusive hasta algunas lloviznas bastante persistentes. Entonces tendríamos tres situaciones asociadas, digamos, a este evento, el friaje, ¿no? Ahora, ¿de dónde proviene este aire? Este aire bastante frío y seco en algunos casos. Nos ponemos a preguntar, ¿será desde la zona antártica y la zona polar? Usualmente esta zona digamos, de latitudes altas, especialmente la parte del Pacífico hacia la zona subantártica, van ingresando paulatinamente desde la parte sur. Como sabemos, en la zona norte del continente, en la parte especialmente amazónica, el patrón de flujos es de esta forma, como se muestra en el gráfico. Esto hace que ingrese humedad hacia la cuenca amazónica y paulatinamente lo vaya distribuyendo hacia la parte sur. Hay un intercambio de masa en esto. Pero en algunas situaciones hace que la parte del extremo sur ingrese este aire seco y frío y va empujando hacia la zona norte. Al encontrarse estos dos tipos de masas, también conocidos como frentes o sistemas frontales, estos generan precipitaciones o diferentes fenómenos o tormentas, y los vientos del sur van continuando su paso hacia el norte. El frente, este intercambio de masas con la masa caliente y fría que viene del sur, es mucho más potente, es conocido como frente frío porque el que está dominando es la parte sur, ingresa hacia las zonas de Bolivia y va ingresando hacia el territorio peruano. Es ahí cuando tenemos las tormentas, las lluvias muy intensas, y rápidamente los vientos están influenciando hacia esta zona y llegan a pasar y se van hacia la parte central del Perú o en tal caso rápidamente hacia la zona norte. Es ahí cuando las temperaturas ya en la parte del extremo sur del Perú descienden notablemente, mientras que hacia el norte están empezando las situaciones de precipitaciones, viento, las tormentas. Y luego comienza su desplazamiento hacia el norte, empujando toda esta masa hacia la parte norte del Perú y dejando prácticamente seco gran parte de la Amazonía peruana,
donde ya se generaliza el descenso de temperatura y a la vez también las situaciones de neblinas o algunas garúas se van presentando en diferentes zonas de la Amazonía, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo el friaje número 4 que se presentó aquí este año, el 2018, el viento, al ser tan fuerte, va empujando también la masa que va delante de ella. En algunas situaciones se ha visto que esta humedad es empujada hacia los Andes en la vertiente oriental y hay situaciones que facilitan las formaciones de nevadas bastante focalizadas en la zona de la vertiente oriental y algunas precipitaciones líquidas, ¿no? Son situaciones que están asociados también al friaje, pero vuelvo a repetir, en situaciones bastante focalizadas, ¿no? No son en formas generalizadas. Este es un caso estudio del año 2010, por ejemplo. Si ven, esta es una imagen de satélite visible. Ven aquí hay un frente, esta zona donde está más gris. Es una masa bastante seca, donde no hay humedad porque hay presencia de un sistema de alta presión, donde no permite ningún ascenso de humedad y más bien va desalojando toda la humedad. Y donde el frente se va incursionando hacia digamos, hacia el territorio peruano y es donde presenta justamente las situaciones de precipitaciones o viento fuerte, ¿no? Domina la situación en nuestro territorio peruano y paulatinamente continúa el empuje hacia el norte y va desalojando toda esa humedad y la zona de la Amazonía peruana y contigua a la brasileña se va quedando prácticamente en situaciones bastante secas, ¿no? Se ve acá claramente cómo la zona norte es donde se presenta la humedad y la parte centro-sur hay ausencia de humedad. Esta situación de vientos continúa hacia el norte y vemos el último paso donde gran parte de la Amazonía está seco. Es decir, toda esa humedad ha sido desalojada por el viento del sur que viene desde la zona subantártica, ¿no? Este es un ejemplo de cómo son las situaciones térmicas, las caídas de temperatura. Vemos aquí, por ejemplo, en la zona norte, vemos la temperatura máxima. Al cubrirse, al llegar la humedad, cubre toda la situación de la atmósfera de esa zona. Y las temperaturas máximas sufren una caída bastante rápida y estas barras que observan son las precipitaciones. La temperatura mínima igualmente cae y luego pasado 1 a 3 días comienzan a recuperarse. Si vamos viendo en la parte central y sur del Perú, de la Amazonía, igualmente ven ahí las caídas, bastante considerables en las temperaturas máximas y mínimas, y las precipitaciones que anteceden a ello, ¿no? Igualmente aquí en la zona de Puerto Maldonado, donde usualmente es nuestro punto de referencia, tenemos una caída de la temperatura máxima, cae notoriamente, igualmente la temperatura mínima, y pasado más o menos 5 días comienza a recuperarse las situaciones térmicas, ¿no? Esto es, en términos generales, la situación que suele presentarse en los friajes, ¿no? Debido a ese ingreso de masa fría y seca que viene de latitudes medias y altas, ¿no? Ok, hasta ahí todo bien. Ya tenemos dos situaciones de eventos invernales, tenemos las heladas y también tenemos los friajes, ¿no? Hay otra situación, tal vez la que es un poco más drástica, la que causa mayor impacto en la población, sería las nevadas. Nevadas muchas veces que se extienden gran parte de la zona andina, especialmente por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Usualmente la mayor frecuencia de nevadas suelen presentarse en el verano. Sin embargo, las más intensas suelen presentarse en el invierno y más extensas aún. Impactos como por ejemplo el peso de todos estos a las viviendas bastante precarias, prácticamente los destruyen. Cubre el pasto natural de la zona andina y ya no hay alimento en la ganadería. Un hecho lamentable, entonces comienzan a tener ya impactos en la ganadería, llegando a la muerte en algunos casos, porque hay falta de alimento, ¿no? Todo este pasto natural es cubierto, ¿no? Otro efecto también es en el transporte. Situaciones cuando no hay pases debido a grandes masas de nieve que cubren las carreteras.
Si no se toman las previsiones del caso, esto va a tomar algunos días inclusive poder limpiar todo esto para que sea un tránsito fluido, ¿no? Ya se ha tenido casos como por ejemplo en Ticlio o en las zonas entre Arequipa y las zonas de Puno o Arequipa hacia las zonas de Apurímac, donde suelen presentarse esas situaciones. Lamentablemente hay que ir a pie y esto es, ya se han visto hechos lamentables cuando toman estas decisiones, ¿no? Esta es una imagen de satélite del año 2013, donde ha sido el último evento más fuerte que se ha presentado. Vean aquí el área que cubre la nieve. Estamos hablando desde las zonas de Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco. Estamos hablando de Apurímac, parte de Ayacucho y así un poco llegando inclusive hasta las zonas altas de Lima. Son nevadas que cubren grandes extensiones y, como vuelvo a repetir, las nevadas más frecuentes suelen presentarse en el verano. Sin embargo, las más intensas, tanto en intensidad, cantidad y digamos, extensiones en áreas, se dan en los meses invernales. El mecanismo, hay dos sistemas que provocan estos tipos de nevadas de grandes extensiones, son las que llamamos las vaguadas o la dana o las vaguadas frías. Esta, al interactuar con el aire húmedo que proviene de la Amazonía, generan estas precipitaciones sólidas, ¿no? Ingresa desde la parte del Pacífico una masa bastante fría y la masa bastante húmeda que ingresa desde la zona de la Amazonía. Esta, obviamente, tenemos una cobertura nubosa muy fuerte y justamente ahí es lo principal, diría, que no tenemos ya el ingreso de la radiación solar. Por lo tanto, las temperaturas máximas caen notoriamente. Este año, por ejemplo, en las zonas de Cusco, donde las temperaturas máximas eran alrededor de los 20 grados, se han presentado temperaturas máximas en promedio alrededor de los 10 grados, caídas muy bruscas donde la sensación de frío aumenta. ¿Qué pasa con la temperatura mínima? La temperatura mínima, contrariamente a la máxima, aumenta. ¿Por qué? Porque tenemos invasión de humedad. Y si tenemos humedad, hay conservación de calor. Estas pueden estar en 15 grados bajo cero, pero cuando ingresa la humedad, la temperatura mínima va subiendo y llega alrededor de los 0 grados y se mantiene. En algunos casos hemos visto temperaturas mínimas de 0 grados y la máxima de 5 grados, un rango de 5 grados 2 o 3 días. Es una situación muy drástica que no es soportable. Usualmente en la serranía tienes temperaturas de 15 bajo cero en la noche, pero en el día llegas hasta los 20 grados porque hay radiación solar, te calientas. Pero si no tienes radiación solar, tienes cielo cubierto, solamente las máximas llegan a los 5 u 8 grados, la sensación de frío es mucho más drástica. Esto es lo que pasa, tenemos grandes áreas de cobertura, ¿no? Por el enfriamiento, la condensación y luego la congelación de esta, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre este fenómeno? ¿Cuáles son esas circulaciones que propician a este tipo de fenómeno? Usualmente, esto es un modelo conceptual, diríamos, en forma general, usualmente se presentan algunas perturbaciones en latitudes más o menos subtropicales o pueden ser latitudes hasta altas, donde hay una perturbación en esta zona y esta va desplazándose paulatinamente hacia el norte. Estas perturbaciones suelen presentarse, en meteorología llamamos niveles medios altos, es decir, de los 5.000 a 8.000 metros de altitud, y van avanzando hacia el norte. En varios de estos casos, cuando afectan diríamos, al territorio de los Andes del Perú, suelen pasar ya los 30 grados de latitud sur. Cuando suelen pasar los 30 grados de latitud sur, ya el pronosticador toma interés en esta situación porque definitivamente de alguna forma va a causar impacto. Pero cuando ya llega a los 20 grados de latitud sur, la cosa es más seria. Por ejemplo, la dana que estamos teniendo ahora en estos momentos ha llegado próximo a los 20 grados de latitud sur. Entonces la situación de enfriamiento es mucho más certero, diríamos, ¿no? Pero a la vez tiene dos situaciones. Ingresa esta circulación ciclónica, ¿no? Es una circulación de baja presión, y cuando aparece otra circulación, diríamos, anticiclónica, estamos hablando de altitudes también de 4.000 a 5.000 metros de altitud en la zona amazónica,
Al encontrarse estos dos sistemas, aire húmedo, y en algunos casos hasta cálido, y con este aire seco y frío, entonces aquí se va a generar en este encuentro las nevadas. Pero el efecto de esta dana no solamente es en altura, también es en superficie y afecta en la costa. Si ven ahí cómo va jalando aire también de la costa, aire del norte, el aire es un poco más caliente, entonces ayuda a despejar las situaciones de la costa. Entonces en la costa, por ejemplo, ayer hemos tenido brío solar, hoy día estamos teniendo brío solar, es por la presencia de esta circulación ciclónica. No, es un sistema de baja presión en altura que propicia también otro tipo de eventos, ¿no? Es decir, presencia de brillo solar. Estos brillos solares, ojo, que son engañosos, que en cualquier momento nuevamente va a cubrirse y mantener cielos totalmente cubiertos, ¿no? Ok, entonces al llegar esto hay la conjugación de las situaciones más húmedas y como más frías, y tenemos la presencia de humedad en esta zona, ¿no? Perdón, de nevadas en la parte central y sur del Perú especialmente, ¿no? Y esto se va desplazando hacia el sur, jalando este aire un poco más cálido en la franja costera, pero para luego esto nuevamente invertirse y ser vientos del sur, donde típicamente es en la estación de invierno, ¿no? Y la dana después tiende a desaparecer o a extinguirse paulatinamente, ¿no? Y vienen los vientos acá en la zona de superficie del sur, donde desalojan nuevamente al aire que ha venido del norte, que nos ha propiciado un poco de sol, diríamos, para nuevamente presentar cielos ya de mayor cobertura, ¿no? ¿Ok? Y la dana prácticamente desaparece, o en tal caso se va hacia la parte sur oriental en esto, para tener algunas situaciones también de eventos en la parte de Argentina, Uruguay o sur de Brasil, ¿no? Aquí tenemos una situación de dana, es una imagen de vapor de agua, un poquito, tomemos un poco de atención porque esto justamente es el último evento que estamos teniendo ahora. La fecha es el análisis inicia el 9 de julio y está cada 3 horas. Entonces, vamos a ver desde el inicio. Ven acá hay una perturbación. Esto es prácticamente una vaguada, pero al centro, miren cómo empuja, hace como si estuviera un hongo, ¿no? Un hongos, vean, es el aire frío que está ingresando. Y luego ya domina la circulación ciclónica. En esta zona, si logran ver, esta es la circulación ciclónica, que va girando. ¿Ah? Y entonces esta es la anticiclónica y los dos se conjugan y tienen el efecto en la parte de la zona centro-sur del Perú. Y es ahí donde se presentan las nevadas, ¿no? Entonces, podemos apreciar que esa perturbación suele presentarse entre los 30 a 40 grados de latitud sur, un poquito alejado del continente, pero el avance es hacia la zona continental y sus efectos obviamente se dan en las zonas altoandinas, uno, como son las precipitaciones sólidas, y también algunas situaciones no de tanta importancia, tal vez diríamos bríos solares que se presentan en la costa, ¿no? Esto es la imagen del día de ayer. Vean una imagen visible cómo ingresa la humedad, se va condensando y se nota claramente este ingreso en la parte sur, y es ahí donde están presentándose las nevadas, ¿no? Y aquí tenemos otro movimiento que se va hacia el norte, un poquito de la superficie, diríamos, de los vientos más próximos a la superficie. Y este sería el movimiento, diríamos, de mayor importancia para este tipo de evento. Esta es una imagen de esta tarde. Vean cómo se tienen estas situaciones de tipos de nubosidad muy característicos en eventos nevadas. Son como ondas de gravedad, ¿no? Viene el viento, subsidencia, sube, genera la nube, baja, subsidencia, deja franjas vacías, nuevamente sube, ¿no? Son las conocidas como ondas de gravedad, y van dejando en forma transversal a la circulación del viento. Si el viento viene del norte hacia el sur, entonces estas son transversales, ¿no? Son como que más estables, por eso las situaciones de nevada se dan en forma más ligera, no son como las que solemos ver las condiciones de tormenta, no son nubosidades más violentas, en formas circulares o elípticas, mientras que estas no, estas son otro tipo de formaciones que son características en nuestra región al menos, ¿no?
Sin embargo, en otras situaciones, en latitudes medias altas, por ejemplo, ver en Chile, Argentina, las nevadas no necesariamente son por danas o estas circulaciones, pueden ser por sistemas frontales, otros tipos de circulaciones. Okay, acá tenemos algunas situaciones de nevadas, por ejemplo, el año 2015, digamos las extensiones que se dan. Bueno, se acabó. Eso sería los tres eventos bastante característicos en el Perú, como son las heladas, los friajes y las nevadas, ¿no? No sé si tuvieran Más bien, si hubiesen alguna preguntas del pregunta. público o de los que estamos conectados en las redes, ¿ninguno? ¿Pregunta? Ah, ya. Un momento. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta de repente puede ser no muy acertada, porque bueno, soy persona de letras, no de ciencias, pero quería saber si es correcto decir que la crudeza de esos fenómenos eh, que va aumentando año a año tiene alguna relación con el cambio climático, o es, o Ya. es falso decir una aclaración No, no, como no, esta. está bien la pregunta. No tenemos algún estudio específico, al menos de nevadas, pero sí hay otro tipo de estudios en precipitaciones, por ejemplo, donde los eventos severos se están dando en forma más frecuente en los últimos años. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de tiempos bastante prolongados. Y si hacemos una curva, hacemos un análisis de frecuencias, se nota claramente que los eventos, en eventos severos, podríamos decir lluvias más intensas o tal vez nevadas u otros tipos de eventos, están siendo un poco más frecuentes de lo que se tenía anteriormente. Muy bien, tenemos una pregunta de las redes sociales. A ver, por favor. Ángel Guillermo Quispe Trujillano pregunta, ¿cuántos días en promedio duran estos fenómenos ciclónicos? Las nevadas, su duración pueden ser varios días. Sin embargo, el efecto usualmente que se ha notado en el Perú como nevadas suelen durar entre 2 a 4 días, no más. Es lo que se han tenido, por ejemplo, danas, el año 2002 ha sido una de las danas más intensas que se ha presentado, el 2004, 2013 y bueno, y esta de junio y el de ahora, ¿no? Son las... Entonces, en promedio estamos hablando de 2 a 4 días que pueden presentarse en una zona, bastante cercanas al Perú. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Bajo tu criterio, el plan multisectorial denominado heladas y friajes, ¿no es cierto? Sabiendo que las heladas eh, es diferente a los friajes y a las nevadas, ya que los friajes y las nevadas son periódicas, ¿qué criterio se podría usar para cambiar esa denominación? Porque bajo esa denominación que se tiene ahora, digamos, está un poco restringido las cosas. Ah, bueno, nosotros vemos la parte técnica, la parte política, ya lo dejamos a otro lado, pero lo que te podría decir es que hay una situación muy importante que tener en cuenta es cuando ocurren las nevadas. Ocurren las nevadas, tienes invasión de humedad, aire frío del Pacífico, tienes las nevadas, grandes extensiones, coberturas, vamos a suponer que sean 20 a 30 centímetros de altura de nieve. Y después de esto viene algunas veces, algunas oportunidades he visto que viene aire muy seco que invade la zona de los Andes. Vienen, como se dice, vienen las heladas. Y congela todo esto. Eso es una situación mucho más drástica. Es decir, tienes nevadas y luego de esta nieve que está como un algodón, diríamos así, todo esto se congela. Esa situación es bastante drástica y ya lo hemos vivido el año 2013. Entonces, la respuesta sería, pues habría que añadir lo que es nevadas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola. Hola, Nelson, con respecto hola. a la Un Dana, momento, por favor. si esta Dana definitivamente Puede hacer su pregunta por el produce, chat, por con favor. respecto a lo que es
el evento, lo que es la nevada, ¿qué ocurre, digamos, en la selva? ¿Qué ocurriría? ¿Qué Ya. efecto? El año 2003, un diciembre, un 23 de diciembre, se presentó una dana muy cerca hacia la zona sur del Perú, prácticamente ya verano, y comienza a jalar humedad o aire desde la zona amazónica, y toda esa humedad que va a transportarse de la cuenca amazónica va a pasar por toda nuestra Amazonía. Y al pasar por nuestra Amazonía, comienzan a presentarse lluvias muy severas. ¿Ya? Es decir, la abundancia de humedad que viene desde niveles bajos, no solamente de niveles medios, sino desde toda la estructura, desde niveles de superficie hasta niveles medios, entonces esto puede generar, y ya generó algunas veces, como es el año 2003, precipitaciones muy drásticas en la Amazonía, en algunas zonas, especialmente cuando tienes algún, digamos, orografía como obstáculo, y entonces genera, choca la humedad y genera Vas a hacer tu convección pregunta forzada. cuando te pase, por Al favor. generar esa Unos convección minutos. forzada son muy ¿Ya? drásticas. Yo te aviso. Hemos tenido el caso donde esa oportunidad del 2003 en Huánuco y Pucallpa, en otras zonas donde las precipitaciones generaron inundaciones de grandes extensiones, donde lamentablemente, me acuerdo bastante de las fechas porque en esas oportunidades yo estaba haciendo pronóstico y recibía llamadas de usuarios que me decían que su vaca estaba flotando, se lo llevaba el río, o la inundación. Parecía una cosa de broma, pero era una cosa bastante cierta, porque la cantidad de humedad que ingresa es impresionante. No, entonces ahí nos falta tal vez hacer un análisis de cuál es la cantidad de masa de agua que se transporta. Son como ríos atmosféricos que se van transportando y no sabemos esa cantidad de humedad que hay, ¿no? Ahora sí puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, continúa. Buenas tardes. Tenía una consulta, ingeniero Quispe. Bien, usted en varias ocasiones ha dicho usted que el aire frío viene del Pacífico, pero sin embargo nosotros hemos entendido que el aire frío y seco viene más bien de cuando hay un hundimiento troposférico. Entonces el aire frío está encima de nosotros. Es por eso que en la región andina, las partes más alto andinas, son las más afectadas con esta intrusión de aire troposférico. Y esto surge cuando hay confluencia de vientos en altura. No, entonces yo creo que sí. ¿Ya acabó o todavía? Sí, o sea, yo quisiera que me explique esto más, ¿no? Porque recurrentemente usted dice que viene el aire frío del Pacífico, ¿no? Pero el aire frío lo tenemos encima, ¿no? Debido a este tipo de eventos, confluencia de vientos en altura, debido a la dana, como usted muy bien menciona, el aire frío vendría de arriba, la masa de aire frío vendría de arriba, ¿no? Y estamos por ejemplo, arriba estamos a 5.000, 6.000 metros, pero sobre esa altura, a 3 o 4 kilómetros más hacia arriba, está el aire frío que puede llegar fácilmente a menos 40, menos 50, ¿no? Entonces el camino medio a recorrer es mucho más rápido que llegar al Pacífico, como usted lo dice. Ya, ok, ya, ahora sí, ¿no? Ya, ok, mira, digo del Pacífico, me refiero a toda la estructura de la atmósfera, no me refiero a la superficie del Océano Pacífico, es toda la estructura. Ahora, cuando viene el aire frío y seco, en muchos casos del Pacífico, estamos hablando de, inclusive, no sé si acá se ha puesto bueno, ojo que el vapor de agua, al menos de estas longitudes, me parece que es 0.96 micrómetros, creo que de este vapor de agua, que es más o menos de niveles medios altos, es decir, el aire seco está ahí, es decir, de los más o menos 3.000 metros hasta los 8.000 metros, ¿ya? Ese es el aire que es el que invade del Pacífico. No tenemos una vista tridimensional, lamentablemente, pero estamos hablando de esas altitudes. Aquí está, 5.000 a 7.000 metros se pone, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con 5.000 a 7.000 metros y por qué no me voy más arriba? Cuando tienes aire frío, por la densidad de la masa, esta va a comprimirse. Al comprimirse este aire,
La que está más arriba se comprime. Y la tropopausa, que es el límite, en este caso podría ser 9.000 metros o 10.000, si estamos un poco en la zona tropical podría ser más alto. La tropopausa se quiebra, cae. Y si la tropopausa cae, ¿qué cae de más arriba? Aire caliente, no es aire frío. Es decir, hay invasión estratosférica, aire caliente e incluso hay invasión de ozono. ¿Ok? Entonces, la fría está más o menos en esas proporciones, en esas alturas, y más arriba, aunque no lo crean, yo les invito a hacer la imagen del día de ayer, justo lo veíamos acá lamentablemente no lo mostré a todos, pero algunos lo vieron, en nivel de 200 hectopascales, fíjense en la temperatura, y se van a dar cuenta que el núcleo de esa vaguada o esa dana es caliente, no es frío. ¿Por qué? Porque ya la invasión es estratosférica, ya no es troposférica. ¿Por qué? El aire frío que está en esos niveles ha comprimido todo eso. Entonces no es una vaguada típica que sucede cuando lo conocemos, porque es tan fría que se comprime todo, ¿no? Sí, un ratito. Vanessa Vázquez, en Puerto Maldonado hemos tenido más friajes a comparación a otros años. ¿A qué se debe eso? A pesar que estas temporadas ya deben haber aumentado el calor. Bueno, en lo que concierne a la Amazonía, si hablamos de Madre de Dios, nosotros hemos calculado aproximadamente entre 9 a 10 friajes en lo máximo que puede ocurrir en la estación de otoño, invierno y primavera, salvo verano, que son muy escasas veces que ocurren. Vamos en el sexto friaje, o sea, podría ocurrir 3 a 4 friajes más. Y por ahí los modelos ya están pronosticando para la fecha 20 de julio la incursión de otro friaje. O sea, estaríamos entrando al séptimo friaje. Este año podríamos, incluso si sigue esta frecuencia, tranquilamente podríamos pasar los 10 friajes. ¿Ok? Ahora, hay muchas perturbaciones en la parte de latitudes subtropicales donde hacen que esto impulse esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La situación que viene ocurriendo a nivel macro, si hablamos de todo el continente y si observamos un poco más allá, hacia la parte del Pacífico Occidental, vemos que en la zona del Pacífico Occidental, para que se ubiquen un poco hacia la zona de Australia, hacia el noreste de Australia, hay bastantes situaciones cálidas en esa zona. Cuando hay situaciones cálidas, toda perturbación que hay ahí, vamos a tener respuestas en la zona continental, es decir, en la parte de Sudamérica, ¿no? O sea, invito también a ver qué es lo que pasa ahí y cómo está respondiendo nuestra zona continental, ¿no? Tomás, una pregunta más de Gabo Sicha. ¿Hasta qué niveles logra perforar este sistema en la atmósfera y cuál es la principal variable que ocasiona que la dana perdure más o menos tiempo? Bien, mire, lo que he podido observar en dos situaciones. Cuando la dana se presenta y se mantiene en la zona tropical, como la tenemos ahora, son muy raras veces que esto llegue hasta superficie. Exactamente no he visto muy próximo hasta los 1500 metros, 850 hectopascales que ha llegado, digamos, a tener su efecto, pero hasta superficie, al menos en las zonas tropicales, no he visto. Pero en la zona subtropical o latitudes medias, hablamos Argentina o extremo sur de Chile, esas zonas sí suelen llegar hasta la zona de superficie. Estas lo conocen como bajas dinámicas. Toda la estructura es una circulación de baja. Pero en nuestra zona tropical, como bien sabemos, también nuestra troposfera es mucho mayor, mucho más gruesa, no tiene esa posibilidad suficiente como para llegar hacia la superficie, ¿no? Otra pregunta de Alberto Fuentes. ¿Las danas son solo en invierno o todo el año? Ocurren todo el año. Las invasiones que se han visto, las mayores, más fuertes, que han entrado hacia la zona tropical, hacia nuestras zonas cercanas,
han sido en el invierno, en julio específicamente. Se ha tenido también, como repito, el año 2003 en la zona tropical, pero las situaciones son un poco diferentes en los fenómenos. Ya no son nevadas, sino son más lluvias o precipitaciones líquidas, ¿no? Pero las mayores cantidades, si hablamos de la zona continental, las mayores cantidades de estas bajas segregadas o danas o cut-off low, que lo conocen en inglés, suelen presentarse más en la parte central de Chile, ¿no? Frente a las costas de Chile. Muy bien, si hubiese otra pregunta. La extensión de territorios que han sido afectados por las heladas ha ido aumentando. Bueno, si vemos en intensidades, los registros de temperaturas más bajas en heladas, hablamos de la zona andina, han sido en la década pasada que hemos tenido temperaturas muy bajas. Lamentablemente no tenemos los comparativos, al menos en el atlas climático sí podemos ver como promedios o eventos, pero no tengo información de un récord de áreas, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Pero sí sería interesante poder hacer ese trabajo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces agradecemos al ingeniero Nelson Quispe por la presente exposición, con fuertes aplausos, y damos por concluido este jueves científico. Muchas gracias con todos. Gracias. La grabación ha finalizado.